amiguitos, saludos, muchos besitos, espero que estéis bien. Bueno, espero que os gustara lo último que leí, el episodio de la Vendée. Bueno, era una especie de contrarrevolución que hicieron en la Vendée, en esa población, contra los revolucionarios de Robespierre, los jacobinos, ¿no? Que se pasaban porque mataban a mucha gente simplemente por ser cura y monja, sobre todo por ser de la burguesía no, por ser de la nobleza, ¿no? Pues los mataban y entonces el pueblo pues se rebeló porque aquello pues iba en contra de sus principios, de sus creencias y bueno, ya viste que este chico le iban a fusilarlo frente a una cruz y le dijeron que rompiera la cruz, su símbolo, y se negó y lo mataron, ¿no? Esto me recuerda a mí, pues los mártires. Al principio del siglo los romanos mataban a los cristianos y por sus creencias religiosas, ¿no? Los echaban a los leones, a muchos los mataron, a los mártires, con torturas, con suplicios. Bueno, también tengo yo aquí un relato, se llama La Esperanza, de Isle Villiers Adam, algo así, podéis verlo, que trata también de un judío que quieren hacerle que reniegue de su religión, la Inquisición, y es parecido a esto también, le hacen albergar esperanza y lo matan al final, ¿no? Se llama La Esperanza, por si queréis verlo. Y bueno, pues esto nos hace reflexionar que hay que respetar las opiniones de los principios, la religión de cualquier persona, porque es tan importante que algunos son capaces de dar su vida por ello, ¿no? Entonces yo por norma pues nunca me he burlado de ninguna religión de nadie, ¿no? Yo he tenido algún amigo que ha sido testigo de Jehová y jamás, aunque yo piense que son tonterías aquello, jamás lo he respetado. He tenido amigos también comunistas, que el comunismo no me gusta, pero bueno. Hay que mirar a las personas detrás de la ideología y respetarlas todas. Yo pienso que los gobiernos, pues, muy mal cuando se meten en estas cosas. No le puede salir bien. Y bueno, de ahí me recordaba de cuando yo era niña, que me hablaban, mi abuelo y la gente mayor, hablaban de los republicanos, los rojos llamaban, decían que eran malos porque quemaban la iglesia, mataban a los curas, o sea, mucha gente, ya que yo aburría, ciertamente, ¿no? Incluso a mí me contaron un episodio que no me voy a poner a contarlo ahora, pues parecido a este, de un chico que porque estaba estudiando en el seminario lo torturaron y lo mataron, simplemente por estudiar en el seminario. Luego hubo muchas represalias porque los padres de ese chico, cuando ganó Franco, pues entonces los mataron a los que habían torturado a su hijo, ¿no? Cosas muy espantosas entre españoles. Bueno, esto había que olvidarlo ya, bueno, si no olvidarlo, no enfrentar de nuevo a los españoles, no sacar ahora, pues si tú eres de este bando, pues tú eres de otro. Se cometieron aberraciones por las dos partes, ¿no? Y yo entiendo que mucha gente, aunque parezca un disparate, sí, que Franco fue un dictador y todo lo que tú quieras. Yo no digo que no, y sería un criminal, no digo que no. Pero mucha gente, ante estos horrores que hacían los republicanos, de matar a los curas, a las monjas, todos esos disparates, iban en contra, porque España era un país católico. Es como si ahora mismo un gobierno se va a un país musulmán y de repente, como hicieron aquí los republicanos, pusieron el matrimonio civil obligatorio. O sea, la gente ya no podía casarse por la iglesia, pero qué estupidez es esa, ¿no? Eso lo hicieron así, ¿no? Había que casarse por lo civil. El matrimonio, lo que pasa es que la gente por su cuenta pues se casaba por la iglesia, pero eso no tenía relevancia civil, ¿no? Y hubo un desastre con eso. Hay que respetar la religión de las personas y los principios. Yo siempre lo he respetado. Y el gobierno que no lo haga, pues no es un gobierno democrático. Y se tendrá que atender a las consecuencias de tener a la población en contra suya. Bueno, vamos a dejar la cosa. Pues me he leído ahora mismo, recientemente, terminé anoche de leerlo, este libro, El Templario, de Rafael Pérez Pérez, ¿vale? Rafael Pérez Pérez era un hombre aficionado, muy aficionado a la historia,
que nació en el siglo XIX, al final del siglo XIX, y durante los años 30, 40, 50, incluso esa década hasta los 60, pues era muy famoso. Escribía novela histórica española y también novelas de amor, ¿no? Yo he leído bastantes, ¿no? Incluso he leído El padrastro de Navarra antes que esta, que ya la comentaré también, pero como esta la terminé anoche, la tengo calentita, pues la voy a comentar. La verdad que a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Este hombre, pues podríamos decir que es el Capranica español. Ya todo lo que os dije sobre Capranica, que de aquellas dos novelas que os comenté, que era historia novelada, ¿no? Pues aquí también, coge la historia, coge las crónicas y la verdad es que se disfruta mucho leyéndolo. Yo he disfrutado mucho leyendo El Templario. Bueno, como sabéis, los templarios, los caballeros del temple, voy a leeros aquí un poco. Voy a leer un poco. Estoy algo... Marzo de 1314. Fecha ominosa para quienes, encaramados en la altura del poder, valiéronse de sus prerrogativas para envolver en atroces calumnias a los denodados caballeros que durante 184 años habían sido el más firme puntal de los defensores de la cruz. Se está refiriendo a los templarios, ¿no? La tarde parecía escogida adrede para ambientar el drama horrendo. Nubarrones amenazadores cubrían el cielo de la ciudad de París, estremecida de horror y de angustia. El buen pueblo francés amaba a los caballeros del Temple. El ventarrón áspero y frío de los atardeceres marzales barría el polvo sobre las losas de la antañosa plaza que se extendía ante el hosco palacio, levantando tolvas molestas que envolvían a la muchedumbre consternada. Esta muchedumbre de gente atontada por el terror cercaba el patíbulo sobre el cual los postes robustos se alzaban aguardando los cuerpos torturados de Jacobo de Molay, gran maestre de la Orden del Temple, del maestre de Ultramar y de Normandía, con algunos otros altos dignatarios de la extinguida milicia, que habían sido condenados a ser quemados vivos a fuego lento, delante de su propio palacio, el Palacio de las Caridades, donde el famélico pueblo parisiense había encontrado pan y abrigo en 184 inviernos, los duros inviernos de París, sin hogaza y sin leña. Mientras el rey desplegaba el fausto de su corte, cazaba, bailaba, se divertía. Hacía la comedia de una devoción por completo reñida con el Evangelio. El buen pueblo de París amaba a los caballeros templarios. Entre el sordo rumor de la multitud apretujada, comentarios de sordina reconstituían la triste y denegrante historia de este abuso de poder humano que debía escandalizar a la cristiandad y atraer sobre los causantes el castigo de Dios. Bueno, como dice aquí, durante 180 años los caballeros templarios era una orden que se constituyó pues para defender una especie como de monjes, ¿no? Porque hacían voto de castidad y voto de pobreza, y entonces se constituyeron para... Aquí voy a leer un poco, también habla de eso, ¿no? Había nacido la Orden del Temple de una manera humilde, movido a sus fundadores por el humanitario y abnegado deseo de defender a los peregrinos que en cumplimiento de penitencias, votos y promesas emprendían el camino de Tierra Santa. Largo y por demás difícil y peligroso era en aquellos tiempos este camino a través de la Europa encendida de discordia, mirada de partidas de forajidos que robaban y mataban a mansalva, sin que fuerza alguna de policía vigilase siquiera la seguridad personal de los peregrinos. Bastante tenían que hacer los reyes con atender a sacudirse las invasiones de bárbaros, moros, turcos, tártaros y otra gente ambiciosa y salvaje, cuando no las incursiones de sus envidiosos vecinos en los días en que la fuerza bruta y el derecho del más fuerte imperaban. Parapateados detrás de las rocas y tendidos a lo largo de los caminos, los bandoleros, en cuadrillas numerosas, acechaban el paso de las caravanas de peregrinos. El robo era la finalidad de tales maleantes, mas solía acontecer que si los peregrinos se defendían, el asesinato a veces en masa sucediera a la expoliación.
fundó la benemérita orden Hugo de Pais, y tan relevantes fueron los servicios que este reducido grupo de gente abnegada, reunida en torno al fundador, prestó a la cristiandad, que los papas se creyeron en el deber de premiarlo, y los privilegios espirituales llovieron sobre ellos, al par que los reyes le concedían estados, tierras, vasallos y riquezas. El régimen era de comunidad, y así de esta riqueza disfrutaba la orden en común. Mejor dicho, destinaba, a juicio de su gran maestre y sus altos dignatarios, enormes sumas para remediar las miserias y calamidades públicas y privadas, para ayudar a hacer la guerra contra los infieles y para otro uso humanitario. Bueno, puesto la Orden del Temple se creó en un principio para defender a los peregrinos y para ayudar contra los infieles, ¿no? Pero con el tiempo llegaron a adquirir un gran poder, ¿no? Tenían mucho dinero. Y creo que la letra de cambio y eso empezó con ellos también, ¿no? En vez de transportar el dinero físicamente, aquí no lo dice, pero he oído yo, extendían letras de cambio y luego pagaban en otro lugar, que eso hacían como banqueros y al final prestaban dinero a los reyes y todos se hicieron muy poderosos. Y entonces el rey de Francia, Felipe IV, que le llamaban el Hermoso, creo que era, sí, Felipe IV, pues que no sé si es que le debía mucho dinero, que quería apoderarse de sus bienes, que terminó con la Orden del Temple, terminó con los templarios, ¿no? Bueno, esto habla al principio porque la novela se llama El Templario, se trata de un templario. Es una novela muy interesante, adictiva casi, me la he leído en nada. Esto habla al principio, pero ya después de la novela empieza la historia, ¿no? Voy a leer un poco sobre los templarios. Dice, la extinción de esta pleclara y benemérita milicia de Cristo y de la Cruz fue debida a la envidia malsana y cobarde de un rey de Francia, bajo y cruel, que llevara por los siglos de los siglos sobre su memoria el estigma de haberse ensañado en estos hombres de una manera villana. El odio implacable de Felipe IV el Hermoso y la debilidad y flaqueza del Papa Clemente V, que no supo oponerse a los requerimientos del rey, dieron fin de la famosa orden cuando había llegado el apogeo de su poder. Formó este rey un proceso inquisitorial a los templarios de Francia y pidió al Papa la abolición de la Orden del Temple en todos los estados cristianos. Acusólos sin escrúpulos de horrendos crímenes que en la pluma se resiste a referir, por tratarse de hechos abominables contra la naturaleza, crímenes espantosos contra Dios y los hombres. Dijo que los mismos templarios se habían confesado autores de ellos. De una crónica de la época copiamos otras significativas razones que vienen a dar una prueba. Bueno, la cuestión es que los quemaron, ¿no? A los templarios en una hoguera y los excomulgaron. En fin, quisieron terminar con ellos. Y cuando estaba uno de los Jacobo de Molay, era el jefe en ese momento, y cuando estaban quemándolo le echó una maldición y dijo, dentro de un año nos veremos ante Dios, nos veremos contra Dios, en un juicio ante Dios. Bueno, y se murieron, el Papa en menos de un año murió, pero bueno, lo dice luego más adelante, y el rey también murió. Entonces hay una leyenda ahí con eso. Bueno, eso ya es que al principio habla un poco para explicarnos lo que eran los templarios. Bueno, pues la historia esta sucede en esta época, ¿no? Es una historia que cuentan las crónicas, una historia real, que era de un caballero que se llamaba Ramón del Cervellón, y este hombre pues Ramón de Cervellón era un señor feudal, ¿no? Estaba emparentado con reyes y era una gran casa, ¿no? Un gran solar, como llamaban. Entonces tuvo una aventura con una gitana en un borde del camino, se acostó con una gitana y tuvo un hijo bastardo, ¿no? Luego la gitana le llevó el hijo y él al hijo ese bastardo, que le llamó Roger, se lo dio a la misma, o sea, lo estuvo cuidando, se lo dio a la nodriza de otro hijo que tenía. Y entonces pues el bastardo se crió en los estados de este hombre, de Ramón de Cervellón. Entonces este hombre se casó con una mujer también noble, parienta de reyes, y tuvo un hijo que era Aymerico. Y tuvo más hijos la mujer, pero se moría. Entonces, y la mujer se murió también. Entonces ya cuando era mayor Aymerico, apareció por allí la gitana,
la madre del bastardo, y entonces comenzaron a ocurrir pues, muchas cosas. Entonces comenzó a calentar al hijo Roger, al bastardo, de que le hiciera la pelota al padre, a ver si se podían librar de Aymerico para que él se quedara con el reino, el Roger. Entonces pues le hacen una añazaga, ¿no? Y el padre pues se enfrenta con el hijo, con Aymerico, y Aymerico se va y se hace de caballero templario, ¿no? Entonces el padre pues se queda muy desconsolado, y este hijo, el bastardo y la gitana, pues al viejo lo están dándole, quitándole la voluntad, ¿no? Porque quieren que a su hijo Roger, el bastardo, lo legalice. Y entonces la gitana quiere matar al viejo y quedarse ellos con todo, ¿no? Es una historia muy bonita, trata de eso. Al mismo tiempo se ven también en ese momento, sobre todo en la segunda parte, está en ese momento el rey de Aragón, ¿cómo se llamaba? Alfonso el Benigno, ¿no? Era rey de Aragón en ese momento. Y había dejado la gobernación del reino a su hijo, Pablo, que sería más adelante Pedro el Ceremonioso. En ese momento era un infante. Entonces este rey se casa y con otra mujer joven de Castilla, y ahí va a haber, entre la madrastra y el hijo de la anterior mujer del rey, pues hay unos partidarios que se ve que va a haber ahí como una guerra de bandería porque está en contra de su madrastra, en fin, y todo lo que ocurre en la historia, pues estos personajes pues van surgiendo. Entonces el Roger entra en la corte, incluso no se sabe si llega a ser amante de la reina, en fin, muchas aventuras, muchas cosas que pasan. Luego más adelante este hombre, el Ramón de Cervellón, tiene una hermana que es monja y otra que también, que de alta alcurnia, y cuando se enteran que al hijo de la gitana, al bastardo, lo quiere legalizar y que herede el reino ese de Cervellón, entonces van y le dicen que no lo haga, que se case de nuevo, y que para que su mujer tenga otro hijo, porque él todavía está joven. Entonces se casa con otra y hace esto una intriga, porque por ahí está la gitana envenenando y hace abortar a la mujer de él se quedaba embarazada y la gitana la hacía abortar, y el hijo bastardo, en fin. Hay una historia muy interesante, ¿no? La verdad es que Y luego de vez en cuando va diciendo, pues dicen las crónicas que esto ocurrió así, yo no estoy seguro si fue así o no. O sea que está aprendiendo historia, y es que yo este libro, que fijaros lo cortico que es, me lo he leído en muy poco tiempo, digamos que entre 4 días, porque es que me picaba, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y, mucha intriga, ¿no? Y si la gitana envenenando a uno, a otro. Luego llega ella a quedarse con el poder, matando gente por allí, en fin. Llega el templario también, queriendo defender, pero claro, el castillo está en poder de la gitana y de gitanos, y el viejo lo tiene allí, dándole ungüento para que firme, en fin, una historia muy bonita, muy interesante. Yo os recomiendo que leáis libros de Rafael Pérez y Pérez porque son muy interesantes. Se aprende de la historia de España y al mismo tiempo pues te entretienes y disfrutas, ¿vale? Bueno amigos, pues ya está. Ya me despido. Venga, saludos. Muchos besitos.